Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la clase de gimnasia básica y como tal se van a dar a conocer ciertas definiciones acerca de la gimnasia básica, así como la historia, definición de conceptos y la relación que tiene con el movimiento, que es la motricidad. En la educación es un proceso dinámico y continuo para toda la vida que produce el cambio, modificación, ajustes del individuo dentro y fuera de la institución académica, como consecuencia de respuesta a un estímulo ambiental interno y externo, que es una actividad del aprendiz, donde se afectan los aspectos mentales, físicos, emocionales, morales, éticos del estudiante. Mencionemos algo acerca de la historia de la gimnasia. Se originó en el Antiguo Egipto. En la antigua Grecia se realizaban tres disciplinas distintas. El primero, que era el mantenimiento físico, un entrenamiento militar y un adiestramiento de atletas. Se construían gimnasios en cada ciudad y los ejercicios los realizaban desnudos. Los profesores de estos ejercicios se denominaban paidotribes y trataban de lograr un cuerpo sano para una mente sana. En sí, varias civilizaciones utilizó ese término, así como Roma, que también utilizaban para distintas disciplinas, que también tuvo que ver con el mantenimiento físico, entrenamiento militar y el adiestramiento de atletas. En la ciudad alemana de Dessau, en la escuela de Basedau, aparece el primer profesor de gimnasia moderna que se llamaba Johann Friedrich Simon en el siglo XVIII. 1776. En 1806, Amoros funda en Madrid el primer centro oficial que se practicó la gimnasia en España, que es el Instituto Real Pestalozzi. En 1811, funda en Berlín Tübingen un club de gimnasta, Friedrich Lewin Jung, considerado el padre de la gimnasia moderna. En los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en el 1896, se incluyó la gimnasia como deporte olímpico masculino. En aquel tiempo los ejercicios a realizar eran gimnásticos, en caballo con arcos, paralelas, anillas, etc. Y atléticos, correr, levantamiento de pesas, salto de altura, etc. Y no hasta 1926 fue cuando se agrega a esos juegos la competición femenina. Educación. Es un proceso dinámico y continuo para toda la vida que produce un cambio, una modificación, un ajuste del individuo dentro y fuera de una institución. Manteniendo estas estructuras, vamos a hacer un cambio en el movimiento, que es un cambio de posición humano como una unidad total. Uno o más de sus segmentos, equivalente en brazos, piernas, un objeto, un implemento deportivo en el centro de la gravedad en relación a un sistema de referencia, dentro de una dimensión de espacio y tiempo. Entonces, si hablamos de movimiento, estamos hablando de desplazamiento, al igual, o un cambio de posición en el cual el cuerpo vaya adaptando en una unidad total. La educación por el movimiento es una estrategia de la enseñanza de la educación física que se enfatiza en el desarrollo original de las destrezas motoras. Fundamentalmente estamos hablando en la etapa de los niños, mediante experiencias de movimientos divertidos y no competitivos, simplemente que explore y le encuentre alguna respuesta, aprendiz a lo más importante que está realizando en ese momento, ¿no? Entonces, si hablamos de educación por el movimiento, es una filosofía educativa, representa un enfoque de la educación física, es una alternativa de la educación física a través de lo físico. El movimiento humano es el tema en vez de la aptitud física o deporte y se debe enfatizar en los patrones de movimiento fundamentales, como cuáles pueden ser. Bueno, puede ser el desplazamiento, el correr, el saltar, el caminar. Se dirige hacia el desarrollo de conceptos motor perceptual, en lo espacial. Evita la concentración de destrezas físicas aisladamente y considera una totalidad del niño, no solo las destrezas físicas, y se orienta al éxito. La educación por el movimiento. ¿Qué características posee? Se enfoca hacia menos enseñanza directa y reduce el modelaje directo al maestro. Fomenta la solución de problemas, busca la creatividad del aprendiz y se concentra en la respuesta del niño. No es competitivo.
Elimina el énfasis de lo correcto e incorrecto. En sí, la educación por el movimiento, vamos a reducir la imitación de otros niños y vamos a hacer que el propio niño aprenda a conocer los movimientos propios de su cuerpo. Incorpora baile educativo, actividades gimnásticas y juegos para educar. Se concentra en la conciencia del cuerpo, en el espacio que ocupa el cuerpo, las cualidades que posee ese cuerpo y las relaciones que puede tener ese cuerpo con los demás. Representa una metodología de enseñanza dentro de la disciplina de la educación física. Se enfatiza en la acción motriz, los patrones de movimientos fundamentales y la conducta motriz en relación a otras destrezas. Se intenta que el estudiante desarrolle un alto nivel de destreza motora sin desvirtuar la exploración o el juego o el disfrute. Sabemos muy bien que cuando el niño disfruta está aprendiendo. Entonces, si un juego es lúdico, quiere decir que hay aprendizaje. La educación por el movimiento. Vamos a verlo en un modelo educativo constructivista. La enseñanza indirecta, la exploración del movimiento. El maestro es simplemente un facilitador del aprendizaje. Implementa alguna actividad y el niño lo desarrolla. Es centrado en el niño y se enfoca hacia las respuestas del educando. Se concentra en gran importancia en las referencias individuales y se dirige hacia la solución de problemas de naturaleza creativa e intuitiva. Busca que el niño sea original y evita la imitación. En sí, si estamos hablando de acciones motrices, estamos hablando también de gimnasia elemental, baile, juegos o preparatorios, entre otros. Los juegos sencillos se practican con destrezas básicas de las extremidades que nosotros conocemos, como son las extremidades largas, que son las piernas, las extremidades cortas, que son los brazos, para estimular el desarrollo motor y adquirir la precisión y control de ejercicios para lograr una flexibilidad y el acondicionamiento físico. Los juegos preparatorios para cada deporte particular, voleibol, baloncesto, béisbol, balompié, entre otros. La gimnasia elemental, tubos, volteretas, actividades rítmicas, actividades intramurales. La educación física representa una disciplina académica y un proceso educativo que enfatiza el movimiento humano, el cual posee propósitos particulares. Una de ellas es psicomotor, cognoscitivo, que conozca el movimiento, afectivos, que tenga una relación social, con el fin de desarrollar individuos con una óptima actitud física, así como el bienestar mental, emocional, social, espiritual, mediante la selección voluntaria de ejercicios físicos, actividades físicas y la práctica de deportes recreativos y competitivos. Entonces, con todo esto, con lo más breve que se pueda ver en educación física, en gimnasia básica y aparte en la motricidad. La relación que tienen estas tres, ¿no? Son muy estrechas, ya que nosotros estamos representando una disciplina en el cual lleva un proceso de aprendizaje que es el movimiento. Entonces, cuando el niño tiene conciencia del movimiento, está aprendiendo a manipular su cuerpo. Y la educación física es un proceso educativo que tiene como propósito partir con la contribución máxima al posible crecimiento y desarrollo óptimo de sus potencialidades, inmediatas y futuras del individuo en su totalidad a través de una instrucción organizada y dirigida y su participación en el área exclusiva de actividades de movimiento. En sí, la educación física se concentra en el movimiento del ser humano mediante ciertos procesos, que vamos a ver la enseñanza formal y dentro de un contexto físico y social, que es un proceso en el cual el individuo se va a preparar o a prestar una ejecución de movimientos corporales con eficiencia, coordinación con la mente en situaciones muy variadas. En sí, la gimnasia influye mucho con respecto a la conciencia del movimiento, que tenemos que hacerlo de tal manera exacta, correcta, para no lastimarnos y evitar, pues obviamente, una lesión en el futuro. Bueno, en sí, todo estas disciplinas académicas, este proceso educativo, parte de lo integral, lo formal y lo informal, ¿no? Se enfatiza más que nada el movimiento humano, que es la acción motriz, y posee objetivos definidos que son psicomotores. Sería lo más breve. De por sí se va a compartir con ustedes algunas diapositivas para poder apoyarlos
con las tareas que se les ha encomendado en el curso. Sería todo. Muchas gracias.